y fuera a morir por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús como a su Hijo Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea Cristo, por su sacrificio declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en él. Declarado justo soy en él. Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Están bien, bien, amén. ¿No? Uy. ¿Qué libro estamos estudiando, mis hermanos? A ver. Primera de Juan, Primera de Juan. A ver, ¿alguien se recuerda de qué trata Primera de Juan? A ver, a ver, a ver. Hay muchos temas en Primera de Juan, solo uno, vaya. Sí, habla acerca del amor de Dios, sí. También da un montón, una serie de comparaciones para que nosotros podamos validar si realmente somos salvos. Sí, de eso se trata el libro en su mayoría, sí, Primera de Juan. Así que vamos a comenzar orando, mis hermanos, para que sea el Señor hablando en nuestros corazones, que sea Él
haciendo que nuestros corazones sean tierra firme, ¿sí? Para que la semilla del Evangelio dé buen fruto. Gracias, Señor, por este día, gracias por esta mañana. Te damos las gracias porque tú nos tienes aquí con un propósito, cada uno de nosotros. Gracias por los que están conectados también en la transmisión, Señor. Yo te pido que esta palabra sea de bendición para cada uno de nosotros, que seas tú hablando a nosotros, Padre, que seas tú hablando a través del Espíritu Santo para que sea esta palabra guardada en nuestros corazones y se haga vida y que la podamos vivir, Señor, la podamos comprender, la podamos asimilar y la podamos poner en práctica y asimismo compartirla con otros. Te bendecimos, Señor, te adoramos y te exaltamos porque tú eres bueno y gozamos de esa bondad, Señor, de estar aquí juntos en tu día, celebrando el día del Señor. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, la semana pasada, el hermano Alfredito pues nos compartió acerca de que si confesamos nuestros pecados, lo voy a resumir en todo, ¿sí? Si Dios es luz y nosotros decimos que creemos en Dios, ¿cómo tiene que ser nuestro andar? ¿Tiene que ser en tinieblas, en oscuridad o en luz? En luz, ¿verdad? Sí, así. Vamos a leer, vamos a hacer una recapitulación, ¿sí? Vamos a ir a 1 de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 10, ¿sí? Yo lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas, mis hermanos, ¿sí? 1 de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 10. Y dice, y este es el mensaje que hemos oído de Él y que le anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, ¿qué pasa? Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos la comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Por qué creen ustedes que hace esa comparación? Que si dice que si tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Por qué dice eso? Porque está esperando Juan que lo normal es de que vamos a tener diferencias, que vamos a tener choques. Entonces, inmediatamente nos perdonemos. Vamos a ir a Colosenses, vamos a tener ahí Colosenses capítulo 3, versículo, poneme el 14, creo que es el 14, sí. 15. No, el 13 entonces, 13. ¿Sí? ¿Qué dice ahí? Soportándose unos a otros e inmediatamente ¿qué? Y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo lo perdonó, así también háganlo ustedes. Versículo 14. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, dice en la Reina Valera. Vínculo perfecto de la unidad. ¿Sí? Vamos a regresar entonces a 1 de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Si alguien ha cometido ofensa, tenemos con el mismo perdón que Cristo nos otorgó, por medio de su sangre, que nos limpia de todo pecado, con ese mismo perdón vamos a perdonar a nuestro prójimo, ¿sí? Versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, ¿quién se engaña? Nos engañamos, ¿verdad? A nosotros mismos. Y la verdad que dice, no está en nosotros, ¿sí? 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad, ¿sí? Pero ¿cuál es nuestro trabajo, mis hermanos? ¿Qué es? Confesar. ¿Qué es confesar? Además de solamente decirlo, hay un proceso interno que pasa cuando usted confiesa, ¿sí? A mucha gente le cuesta aceptar, ¿sí? Es como que usted diga, primero acepto, mi corazón lo asimila, ¿y qué es de qué habla la boca? De lo que hay en el corazón, ¿sí? Entonces yo acepto que he pecado y entonces lo confieso, ¿sí? Entonces tiene que haber esa transformación. Entonces si confesamos nuestros pecados, o sea, si aceptamos que hemos pecado y lo decimos, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y esto es inmediatamente. Él es fiel y justo inmediatamente, ¿sí? Para perdonarnos y no solamente perdonando los pecados, ¿y qué más? Y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está
en nosotros. Y mis hermanos, como les decía, la intención de Juan con esta carta es proveer a sus lectores del conocimiento doctrinal necesario para juzgar correctamente su propia fe y la fe de otros. Sí, comenzando por saber que todo lo que Dios dice es y hace no está en oscuridad, mis hermanos, sino que está a la luz, ¿sí? Él es luz, Él es puro, Él es santo, Él es transparente en lo que hace. Entonces, si decimos que tenemos una relación con el Señor, mis hermanos, entonces nuestro actuar, nuestro hablar y pensar es totalmente transparente ante Él y ante los hombres. Sin embargo, si nosotros decimos que somos creyentes, que somos cristianos, pero nuestro andar no refleja una vida que está en el camino del arrepentimiento cuando pecamos, porque Juan está diciendo, se espera que pequemos, ¿sí? Se espera que pequemos. Pero ¿qué es lo que tiene que pasar? Que tiene que haber un arrepentimiento cuando peco, ¿sí? Entonces, si nuestra vida no refleja este camino de arrepentimiento cuando pecamos, y estamos en el camino en donde Dios nos va santificando, nos va purificando, entonces realmente, mis hermanos, preguntémonos cómo está el estado de nuestra salvación. Y por esto no estoy diciendo que si la hemos perdido, no, porque no se pierde, sino que si realmente nos hemos arrepentido y hemos venido a la fe a los pies de la cruz de Cristo, confiando en que la obra del perdón y limpieza de la maldad viene solamente ¿de quién? De Él, ¿sí? La obra del perdón de pecados y la limpieza de la maldad no viene de usted, mi hermano, no viene de mí, viene solamente de Cristo, ¿sí? Pero si andamos en luz, dice, como Él está en luz, tenemos comunión los unos a los otros. Un cristiano genuino tiene por hábito andar en la luz, andar en verdad, andar en santidad, no en tinieblas, o sea, falsedad y pecado. La manera de andar en la que debemos nosotros reflejar resulta de una limpieza continua, mis hermanos, del pecado. A medida que el Señor nos perdona los pecados y nos va limpiando de toda maldad. Sí, puesto quienes andan en luz son partícipes del carácter de Dios, porque Él está en luz, ¿sí? Porque Él está en luz. Ellos llegan, esos creyentes, o deberíamos de nosotros de caracterizarnos por andar en santidad como Él es santo, entonces nosotros somos santos. ¿Qué quiere decir santo? Apartado, ¿sí? ¿Apartado de qué? De la maldad, del mundo, del pecado, etcétera. No estoy diciendo que usted ya es totalmente apartado, porque eso va a pasar allá cuando usted sea glorificado. Sin embargo, de lo que está hablando Juan aquí es de que nos vayamos apartando, ¿sí? Y el Señor nos va apartando del pecado por medio de la limpieza de su sangre. Sí, los falsos maestros a los cuales andaban perjudicando las iglesias de este entonces, y por las cuales también es un motivo que Juan escribe, no solo andaban en tinieblas, sino que llegaban al extremo de negar del todo la existencia de una naturaleza pecaminosa en el hombre. ¿No se han fijado? Los que vinieron a la conferencia no escucharon que el pastor dijo acerca de, el problema del mundo es este, que, no, es que el niño, él es bueno, o el hombre es bueno, el problema es el sistema. Pero ¿quién conforma el sistema, mi hermano? Nosotros hacemos el sistema. Entonces, si el sistema está mal, ¿quién está mal? El hombre. ¿Sí? Si en el sistema hay pecado, ¿de dónde viene el pecado? Del hombre. ¿Sí? Del hombre. Entonces, si una persona nunca admite que en realidad es pecador y siempre se excusa, lo que decía el hermano Alfredito la semana pasada, me excuso, no, es que yo así me criaron, yo así soy, etcétera, y no me arrepiento del pecado que cometo. ¿Sí? Entonces preguntémonos realmente si nos hemos arrepentido de verdad, mis hermanos. Y eso es lo que Juan está diciendo. Si eso es lo que Juan está diciendo. Porque si nosotros tenemos comunión con Dios, nuestro andar, nuestro hablar, nuestro pensar tiene que, como Él está en luz, tiene que reflejar esa luz. ¿Sí? Versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, ¿sí? La confesión continua, mis hermanos, porque no es una confesión de una sola vez. Es una confesión diaria del pecado. Y esta es una indicación de salvación genuina, mis hermanos, porque estamos reconociendo, soy pecador, Señor, necesito que me perdones y que me laves. Cuando Jesús hacía milagros,
en alguna de las historias, ¿no se dieron cuenta ustedes que primero le decía, tus pecados son perdonados, y ahora ve y anda si era algún cojo paralítico, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que primeramente hacía Jesús? Trataba con el pecado, trataba con el alma primero, ¿sí? Decía, yo te perdono, ¿sí? Entonces ahora eres sano. No daba la sanidad así nomás. Le decía a la gente, le quitaba esa carga del pecado. Es lo mismo con nosotros, mis hermanos. El primer paso es reconocer que hemos pecado, ¿sí? Confesar, asimilar que nosotros en nuestro corazón hemos pecado y confesar, me arrepiento, ¿sí? Me arrepiento de mi pecado. Y el término confesar significa decir lo mismo que Dios dice acerca del pecado y reconocer el punto de vista de Dios en relación al pecado. Porque ¿quién es pecador? ¿Dios o nosotros? Nosotros somos los pecadores, ¿sí? Entonces nos unimos al punto de vista de Dios y en lugar de decir lo que el mundo dice, no es que el hombre es bueno, el sistema es malo, no decimos no. Dios dice que somos pecadores y que hemos cometido pecado y aceptamos ese punto de vista. Eso es confesar. Sí, eso es confesar. La confesión de pecado caracteriza a los cristianos genuinos y Dios ofrece limpieza continua para aquellos que lo confiesan. En lugar de enfocarse en la confesión de pecado individual como algo necesario, lo que Juan tiene en mente aquí es el reconocimiento a conciencia, ¿sí? Diciendo que uno es pecador y que necesita la limpieza y el perdón de Dios continuamente, mis hermanos. ¿Me entendieron? ¿Sí? Necesitamos continuamente arrepentirnos. No es una vez solo cuando venimos a la fe y yo me arrepiento de mi pecado y mi vida pecaminosa, sino que es cada vez. O usted no peca todos los días. No pecamos todos los días. Todos los días pecamos, aunque sea de pensamiento, pecamos, mis hermanos. Imagínense qué tan duro es el juicio del pecado, que si usted piensa en matar a alguien, ¿qué decía Jesús? Es como que si lo haya matado, ¿no? Sí, solo con pensarlo, ahí hay pecado. Entonces, usted no tiene que expresar el pecado, no tiene que hacer el pecado, con solo que lo piense usted peca. Entonces, ¿qué hay que hacer, mis hermanos? Hay que arrepentirnos de nuestros pecados, reconocer que hemos pecado, ¿sí? Que ese pensamiento no estuvo bien, Señor, mira, lo que pensé no estuvo bien, perdóname, me arrepiento, pequé, ¿sí? Límpiame. Y eso hacerlo todos los días, mis hermanos, continuamente. Versículo 10 del 1 al 10 dice, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. No es que Dios es mentiroso, no está diciendo eso ahí, sino que cuando usted dice que no ha pecado, ¿a quién está haciendo usted en su orgullo mentiroso? ¿A quién estoy haciendo yo en mi orgullo mentiroso? A Dios. Y Dios no miente. Quien miente es el hombre, ¿sí? Y su palabra dice, no está en nosotros. No nos pudiésemos llamar creyentes, no nos pudiésemos llamar cristianos, porque estuviésemos mintiendo, porque no estamos de acuerdo al punto de vista de Dios del pecado, ¿sí? Ahora, con esto en mente, vamos a ver cómo Cristo es nuestro abogado. Vamos a ir al capítulo 2, vamos a estudiar esta mañana del versículo 1 al 6, si Dios lo permite, ¿sí? Dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aquí pueden ver el sentir del pasaje, ¿sí? Reflejado aquí. ¿Para qué escribió estas cosas Juan? ¿Para qué? ¿Escribió esto Juan? ¿Qué dice el versículo? No, es 2.1. 2.1. Primero es Juan 2.1. ¿Sí? Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Entonces, ¿qué se espera del cristiano? Que no peque, que no pequemos. Ahora, como les decía, es imposible decir que vamos a completamente dejar el pecado. Eso es imposible, porque estamos en la carne. Y Juan lo está reconociendo, dice, y si alguien peca, ¿sí? Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo. Juan deja claro que el pecado es un hecho, ¿sí? No está diciendo que es una falacia, que es una mentira, que es imaginativo, no. Y por lo menos debería de ser un hecho ocasional, ¿sí? A medida que vamos creciendo en la fe, deberíamos de ir pecando ocasionalmente, no pecando todo el tiempo. Se espera que mediante la confesión de nuestro pecado, ¿sí? Él nos va limpiando de toda maldad, ¿sí? Él nos va limpiando de toda maldad.
Juan deja claro que siempre habrá perdón para nuestro pecado confesado. Sin embargo, Juan también quiere dejar claro que el cristiano debe estar preocupado por su pecado. ¿Sí? Si hay un pecado que usted no deja, preocúpese por ese pecado. ¿Sí? Y una de las razones por las cuales escribió esta carta es para decir a la iglesia, no pequen, aborrezcan su pecado. ¿Sí? Aborrezcan su pecado. Anteriormente Juan rechaza la idea de que podamos llegar a ser perfectos y sin pecado. ¿Qué dice el versículo 8 del capítulo 1? Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué hace? Nos engañamos a nosotros mismos, ¿sí? Entonces ella dejó claro que eso de que no vamos a pecar nunca es mentira, ¿sí? Es mentira. Pero al mismo tiempo quiere dejar claro que no tenemos que pecar. Dios no hace que el creyente peque, mis hermanos, ¿sí? Para que no pequen, dice el versículo 1 del capítulo 2, ¿sí? Y este es el deseo de Dios para el creyente, no solo de Juan. ¿Quién inspiró la palabra? Sí, Dios a través de su Santo Espíritu inspiró la palabra. Entonces podemos decir que es el deseo de Dios para el creyente. Si el pecado es inevitable, o sea que va a pasar, no es porque Dios haya decretado que debemos de pecar. No es porque Él haya dicho que debemos de pecar. Todos los recursos para lograr una victoria espiritual son nuestros en Cristo. ¿Victoria espiritual sobre qué? Sobre el pecado. Porque Cristo ya trató con el pecado en la cruz. Ese es todo el punto. Cristo trató con el pecado en la cruz. Y esos recursos que nos ayudan, como por ejemplo el Espíritu Santo nos ayuda a no pecar, ¿sí? Esos recursos jamás serán quitados de nuestra vida. ¿Qué otro recurso tenemos? Tenemos la palabra de Dios, ¿sí? Que la palabra de Dios es la que nos purifica, es la que nos va purificando. ¿Por qué? Porque la palabra fue inspirada por el Espíritu. Mis hermanos, si no leemos la palabra, no sabemos cómo comportarnos. Nunca vamos a saber cuáles son esos tesoros, esas ayudas preciosas que Dios ha dejado para nosotros, que nos hacen dejar el pecado. Y una vida de oración, mis hermanos. Una vida de oración es importante porque nutre nuestra alma. ¿Sí? Nos permite relacionarnos con el Padre, con Cristo, con el Espíritu Santo. Nos permite relacionarnos con el Dios Trino. ¿Sí? Juan menciona esto por el tema de la comunión específicamente. ¿Sí? Y el hecho de que el pecado puede romper nuestra comunión. ¿Qué es comunión, mis hermanos? ¿Alguien? ¿Qué es comunión? Es la unión, ¿sí? Es la unión, es una relación íntima, ¿sí? Muy cercana. Por ejemplo, para aquellos que están casados, usted tiene comunión con su esposa, o es esperada, los hombres tienen comunión con su esposa y las mujeres tienen comunión con su esposo, porque tienen una relación cercana e íntima, ¿sí? Entonces el problema es de que el hecho de que el pecado puede romper esa comunión, ¿sí? Primera de Juan 1:6. Vamos a recordar este versículo, Primera de Juan 1:6, que dice, si decimos que tenemos comunión ¿con quién? Con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos, ¿sí? Nos hacemos mentirosos. ¿Sí? Entonces la verdad no está en nosotros. Dios quiere dejar claro que Él no ha hecho un sistema en el cual debamos de romper nuestra comunión con Dios por el pecado, sino que el que peca, ¿qué dice el versículo 2:1? Que el que peca tiene abogado para con el Padre, ¿sí? No está desamparado. Y bien lindo como comienza este versículo, ¿verdad? Que dice, hijitos míos. Sí, qué lindo este diminutivo que Juan usa en esta frase, que es con mucho cariño y expresa el tierno afecto de un anciano pastor y padre espiritual para la iglesia. Sí, hijitos míos, mis queridos hijos. En Juan, 1 Juan 2:12, más adelante vamos a ver cómo recalca esta frase otra vez y dice, les escribo a ustedes hijos, porque sus pecados les han sido perdonados por el nombre de Cristo. Solo Cristo perdona los pecados, ¿sí? Solo Cristo. Entonces en el 2:1 dice, les escribo estas cosas. Pero ¿de cuáles cosas se está refiriendo? De lo que ya vimos anteriormente, ¿sí? De que Dios es luz, que si nosotros decimos que tenemos comunión con Dios,
nuestro andar, nuestro actuar debe de reflejar esta comunión, dejando el pecado, y si pecamos, lo confesamos, y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y es un fiel y justo, ¿por qué? Vuelve a mencionar aquí, más adelante lo vamos a ver que, bueno, aquí dice al final del versículo, perdón, que dice a Jesucristo, ¿el qué? El justo. Él es fiel y justo. ¿Quién? Cristo. ¿Sí? Y Él es nuestro abogado que aboga ante el Padre. Es como si Juan estuviera diciendo, mi propósito al escribir lo que acabo de escribir no es que malinterpreten estas cosas como si dieran licencia para pecar, sino al contrario, para que no pequen en lo absoluto. ¿Sí? Para andar en la luz. El primer paso, ¿cuál es? Es la confesión, mis hermanos. El siguiente es que abandonemos el pecado. El propósito divino tiene como meta ya sea prevenir el hacer pecado o el destruir ese acto. ¿Sí? Cuando yo me arrepiento, y el verdadero arrepentimiento es que yo quiero dejar lo que hice. Ya no quiero hacer eso que estoy haciendo. No dice que completamente lo vamos a dejar porque estamos en nuestra carne de nuevo, mis hermanos, sino que voy en una vida en que me va lavando el Señor, me va lavando con su sangre y voy dejando ese pecado para que no pequen. Aunque un cristiano debe reconocer y confesar su pecado con regularidad y continuidad, porque es un acto que cometemos todos los días, a cada momento, como lo vimos en el versículo 9 del capítulo 1, cumplir el deber de la confesión de pecado no da licencia para pecar, porque lo cierto es que el pecado puede y debe ser conquistado mediante el poder del Espíritu Santo que habita en el creyente. Vamos a Colosenses capítulo 3 otra vez, para que veamos qué otra cosa debe de abundar en nuestra vida. Versículo 17, Aaron, mira, porfa. Colosenses 3, 17. El 16, perdón. Sí. ¿Qué dice que tiene que abundar en nosotros, mis hermanos? ¿Sí? Que la palabra de ¿quién? De Cristo. En la versión, en la Reina Valera dice la palabra de Dios. Sin embargo, en la NBLA usa manuscritos que son más antiguos, ¿sí? Entonces, en los más antiguos dice la palabra de Cristo, que es el Evangelio. ¿Dónde se encuentra el Evangelio? En la Biblia, ¿sí? Que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿De quién es la tarea, mis hermanos, de enseñarse y exhortarse? ¿Solo de los pastores? ¿Solo de los que predican? ¿Solo de los diáconos? ¿Solo de los líderes? No. Los unos y los otros. ¿Y cómo usted va a enseñar y amonestar? ¿Qué tiene que ver en usted? La palabra. ¿Y cómo tiene que estar la palabra? ¿Poca? Abundante, dice. Es que si la palabra no habita en usted y en mí abundantemente, no podemos vivir esta vida, mis hermanos. No vamos a dejar el pecado. No se puede. Es imposible. Deja el esfuerzo. Si se va a esforzar, esfuércense en tener una comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque dice primera de Juan que el que tiene comunión con Él y anda en la luz es congruente. Si dice anda en tinieblas, pero vamos a ponerlo al revés, ¿sí? Si anda en la luz es congruente que sí tiene comunión con Dios. ¿Sí? Vamos a regresar a primera de Juan 2:1, ¿sí? Y, vamos a ver cómo Pablo y Pedro también hacen esta misma mención acerca del tema de que el cristiano no debería de querer seguir viviendo una vida de pecado, porque esta es contraria a la vida de un justo, de alguien que ha sido justificado. Sí, vamos a ir a Romanos capítulo 6, versículos 12 al 14. Romanos 6, 12 al 14 en la NBLA. Dice, por tanto, no reine, ¿qué? El pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ¿sí? Cuando usted viene a Cristo, ¿quién tiene que morar en usted? ¿Quién tiene que reinar? Cristo. Porque si Cristo no reina en su vida, ¿qué es lo que pasa? Reina el pecado, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa cuando reina el pecado? Obedecemos
sus lujurias. ¿Sí? Versículo 13. Ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Presentarse nosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumento de justicia. Si padecemos de mentira, ¿qué deberíamos de hacer? Presentar nuestro corazón. ¿De dónde viene la mentira? De aquí, miren, todo el pecado viene de aquí. Presentar nuestro corazón, presentar nuestra lengua, presentar nuestra boca ante Dios, ¿sí? Como sacrificios vivos ante Él, pidiéndole que Él sea quien nos vaya lavando de la mentira, que nos vaya haciendo cada vez mentir, que nos vaya dando más convicción del pecado, ¿sí? Arrepintiéndonos cuando sabemos y estamos conscientes de que hemos mentido. Por ejemplo, ¿no? Versículo 14. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. ¿Cuándo? Cuando presentamos nuestros miembros, ¿sí? Los miembros de nuestro cuerpo ante Dios, ¿sí? Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no está esa ley que nos acusaba, porque Cristo la clavó en la cruz. Toda aquella acta que era en contra nuestra. Esa ley que nos demostraba que teníamos pecado y que nosotros no podíamos cumplir esa ley, esa fue quitada en medio. No dice que no la debamos de cumplir. El carácter de Dios se refleja en la ley. Sin embargo, ahora tenemos un abogado ante Dios el Padre. ¿Sí? Cuando pecamos, Él nos perdona y nos limpia. ¿Sí? Romanos 8, 12, 13. Romanos 8, 12 al 13. Así que, hermanos, somos ¿qué? Deudores, no a la carne. Le está hablando a la iglesia, mis hermanos, para vivir conforme a la carne. Versículo 13. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir, ¿cómo hace morir el cristiano el pecado? Por el Espíritu. Si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, ¿qué dice? Vivirán. Y aquí no está hablando de perder salvación, no está hablando de eso, mis hermanos. Sino que un cristiano, ¿qué es lo que debe hacer? Debe de dejar de pecar, ¿sí? Pero ¿cómo se hace eso? Ahí está la fórmula. Si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. ¿Sí? 1 Corintios 15, 34. 1 Corintios 15, 34. Sean sobrios como conviene y dejen de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes lo digo. Le estaba hablando a la iglesia. Algunos de la iglesia no tienen conocimiento de Dios porque no se refleja en su vida. Así de sencillo estaba diciendo. Entonces sean sobrios como conviene. Dejen de pecar, dice, ¿o no? Y dejen de pecar. Porque aquel que dice que tiene conocimiento de Dios, ¿qué tiene que reflejar su vida? Dejar de pecar. ¿Sí? Es tan sencillo, así es 1 más 1. El que dice que tiene comunión con Dios y anda en tinieblas, ¿qué es? Mentiroso. ¿Sí? Tito 2, 11 al 13. Tito 2, 11 al 13. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que, negando la impiedad, o sea, negando el pecado y los deseos mundanos, vivamos en este mundo, como otra vez, Pablo dice, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, que va a venir en el día del juicio final. ¿Sí? Esa es la esperanza que el cristiano tiene, que en ese entonces, como Dios lo ha prometido, Él va a regresar por su iglesia y van a ser glorificados y vivir una vida eterna con Él. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, regresemos ahora a 1 Juan 2.1.
Vamos a ver este último pedazo del versículo que dice, y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y fíjense el conector ahí que dice y conecta lo mencionado anteriormente. Como diciendo, además, si alguno peca, que aunque Dios aborrezca y condena el pecado, nosotros como cristianos no temamos en ir inmediatamente a Dios, quien es el juez, y confesar nuestro pecado, porque abogado tenemos en Cristo Jesús. ¿Sí? Es como que Juan esté diciendo eso. Si alguno peca, que aunque Dios aborrezca y condene al pecado, nosotros como cristianos no temamos en ir inmediatamente a Dios, quien es el juez, y confesar este pecado, porque abogado, mis hermanos, tenemos en Cristo Jesús. Entonces, el y hace la conexión de esa idea. Y esto está hablando de los pecados ocasionales que por debilidad de nosotros los creyentes, a causa del fraude y la malicia muchas veces de Satanás y también de nuestra carne, cometemos. ¿Sí? El uso de nosotros aquí, porque dice, y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre. Perdón. El 2:1. Tenemos abogado con el Padre, Cristo el justo. ¿Sí? Tenemos abogado. ¿Qué es un abogado, señor? ¿Abogado? Es un defensor. Sí, lo dijo un abogado. Sí, lo dijo un abogado. Y ese término de abogado, y la palabra original del griego koiné es paracleto, ¿sí? No me le van a decir paracleto el hermano, ¿verdad? Paracleto, ese es el original usado en Primera de Juan. Sí, se modificó el sonido, ¿no? Ya. El cual es el mismo término que se aplica, mis hermanos, al Espíritu Santo en otros pasajes, como el consolador. Cuando se usa consolador, es esa misma palabra paracleto, ¿sí? Como abogado, mostrando la unidad entre la segunda y la tercera persona de la Trinidad. Cristo, mis hermanos, es el intercesor nuestro allá arriba. Y en su ausencia física, porque Cristo no está físicamente en la tierra, ¿sí? Sino que Él fue levantado. En su ausencia física, aquí abajo en la tierra, el Espíritu Santo es el otro intercesor en nosotros. ¿Sí? Que clama a gemidos indecibles, dice la palabra, que dice, Abba, Padre. Abba, Padre. La intercesión de Cristo es inseparable, ¿sí? Del consuelo y de la obra del Espíritu Santo que se hace en nosotros. ¿Sí? El Espíritu ora por nosotros a gemidos indecibles ante el Padre. Entonces, Él es la presencia del intercesor aquí en la tierra y Cristo está en los cielos. ¿Sí? ¿Qué dice en Juan 16:7? Vamos a ver qué dice Juan 16:7. Y aquí para que veamos, es la misma palabra que se usa, ¿sí? Paracleto. Juan 16:7. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Paracleto, el Consolador, no vendrá a ustedes, pero si me voy, se los enviaré. ¿Sí? Les conviene que venga el intercesor, el abogado defensor a ustedes. Les conviene, porque si yo no me voy, no se los puedo enviar. ¿Sí? Y muchas veces, por ejemplo, tenemos otro ejemplo, que Satanás actúa como fiscal. ¿Qué es el fiscal? Es el acusador, ¿sí? El fiscal, y acusa a los creyentes día y noche ante el Padre debido al pecado. Sí, debido al pecado. Vamos a ir a Apocalipsis 12:10. Apocalipsis 12:10 y veamos cómo es el rol de Satanás. Entonces, ¿qué dice? Oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que acusa delante de nuestro Dios, ¿cuánto tiempo? O sea, todo el tiempo. Día y noche ha sido arrojado. ¿Sí? Y esto va a ser arrojado, Satanás va a ser arrojado al lago de fuego. ¿Sí? Va a ser castigado con todos aquellos los pecadores, con todos aquellos que no vinieron a Cristo, ¿sí? Y con todos aquellos ángeles que pecaron, ¿sí? Va a ser echado al lago de fuego. Pero dice aquí cuál es el papel de Satanás, que actúa como un fiscal, como les decía. ¿Sí?
El ministerio de Cristo como sumo sacerdote, mis hermanos, garantiza no solo la compasión de su parte, sino también la absolución de nuestros pecados, el perdón completo de nuestros pecados. Vamos a ir a Hebreos 4, 16, perdón, 14, 16, ¿sí? Hebreos 4, de 14 al 16. Dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. 16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos, ¿qué? Misericordia y hallemos gracia, ese regalo inmerecido para la ayuda oportuna. ¿Por qué nos podemos acercar confiadamente? Porque tenemos un abogado en Cristo, ¿sí? Que está ante Dios, quien es el juez. Cristo nos ha revestido de su justicia, porque ante Dios no puede haber pecado, mis hermanos. Sin embargo, ahora nos acercamos revestidos de la justicia de Cristo. Podemos acercarnos al trono de la gracia. Y ¿por qué dice sumo sacerdote? Porque en el Antiguo Testamento, ¿sí? Había un sistema sacrificial de adoración, en donde venía el sumo sacerdote de todas las tribus de Israel, ¿sí? Venía el sumo sacerdote una vez al año, y dentro del templo estaban los atrios, que era la parte de atrás, estaban los atrios, la parte externa, perdón, estaba el lugar santo, que es donde estaban los sacerdotes usualmente, los servidores, y estaba el lugar santísimo, que es donde estaba el arca y estaba la presencia de Dios. Entonces, dentro de ese lugar, el sumo sacerdote tenía que pasar muchas purificaciones para poder llegar ahí, ¿sí? A ese lugar. Y no sé si ustedes se han fijado en los sacerdotes católicos, que andan como con un su lacito aquí y con unas campanitas. Sí, entonces eso también era parte de la vestimenta del sumo sacerdote, que ese lacito servía, esa soga, le dicen soga a ustedes acá, perdón, y esas campanitas servían para que entrara, porque solamente él podía entrar, y si él no había sido totalmente purificado de sus pecados, ¿qué pasaba? La presencia de Dios santísima lo mataba. O sea, no es que Dios lo quería matar, sino que su presencia misma, no puede haber pecado ahí, entonces su presencia misma lo mataba y esas campanitas ya no sonaban. Entonces los otros sacerdotes de afuera, miren, lo alaban. Entonces, ese era el sumo sacerdote que llegaba a ofrecer sacrificio, ¿sí? Para la expiación del pecado del pueblo. Entonces, Cristo es nuestro gran sumo sacerdote que trascendió a los cielos, ¿sí? Y este sumo sacerdote se compadece de nosotros porque nos entiende. Él estuvo en medio de nosotros, dice el Evangelio de Juan. ¿Sí? El que era el verbo anduvo en medio de nosotros. Y entonces Él comprende, aunque Él nunca pecó, comprende las tentaciones que pasamos. Y qué lindo que tengamos un Dios que es comprensivo con su creación. Y que nos defienda ante Dios el Padre de cualquier acusación que hace este fiscal, que nos acusa día y noche, dice la palabra. ¿Sí? En otras palabras, Cristo no solamente es el suplicante ante Dios por nosotros, sino que Él aboga por nosotros sobre la base de la justicia, rectitud, así como de la misericordia. Aunque Él no puede decir nada bueno de nosotros, mis hermanos, no es que Cristo pueda decir algo bueno de nosotros, Él puede decir mucho por nosotros. En su justicia y obediencia a la ley y la tolerancia de su cruz, Él aboga por nosotros, porque Él dice, Padre, yo los he justificado, a los que tú me entregaste, yo los he justificado. Y por eso es que Él puede abogar, no porque nosotros seamos buenos, somos pecadores. Martín Lutero decía de esto, el Padre, al resucitar a Cristo de entre los muertos y colocarlo a su propia derecha, ha aceptado de una vez por todas la demanda de Cristo por nosotros. ¿Sí? De una vez por todas. Por lo tanto, las acusaciones del acusador contra los hijos de Dios son vanas. La justicia de Cristo está de nuestro lado, mis hermanos, porque la justicia de Dios es nuestra. ¿En quién? En Cristo Jesús.
No es por algo que nosotros hemos hecho, ¿sí? Es porque Cristo mismo nos ha justificado. Vamos al versículo 2, ¿sí? 1 Juan 2:2. Y aquí nos metemos en otro término, ¿sí? Dice, Él mismo, ¿quién? Cristo, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero, ¿sí? La palabra significa, propiciación quiere decir apaciguamiento o satisfacción, ¿sí? El sacrificio de Jesús en la cruz satisfizo todas las demandas de la santidad de Dios para el castigo del pecado, ¿sí? Satisfizo la santidad y la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano es pecador y pecó desde un inicio, ¿sí? Pecó. Cuando cayó Adán y Eva, vino el pecado a la raza humana. ¿Y qué fue lo que Cristo hizo? Lo quitó de en medio, ¿sí? Dándonos su justicia. Romanos 1:18. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra ¿qué? Toda impiedad e injusticia. ¿De quiénes? De los hombres, que con injusticia restringe la verdad. Segunda de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. ¿En quién? En Cristo. Dios Padre hizo pecado a Cristo, aunque Él nunca pecó, para descargar toda su ira en la cruz. Cristo da su vida y entonces nosotros nos revestimos de esa justicia de Cristo, ¿sí? Ante Él. Por eso entonces se puede afirmar que Jesús propició o satisfizo toda la demanda de Dios para el pecado, para el pago del pecado. Vamos a ver una ilustración gráfica de esto. Hebreos 2:17. Hebreos 2:17 dice, por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser el sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados, ¿de quién? Del pueblo. ¿Sí? Hebreos 9:14. Hebreos 9:14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno, Él mismo se ofreció. ¿Quién se ofreció? Cristo mismo se ofreció en la cruz. ¿Sí? Se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para vivir, para servir al Dios vivo. ¿Sí? Veamos entre líneas, mis hermanos. Cristo mismo se ofreció sin mancha, o sea, santo, justo, completamente. Entonces Cristo es quien purifica nuestras conciencias, ¿sí? Para que podamos libremente servir al Dios vivo. ¿Sí? Versículo 15 ahí mismo. Dice, por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención quiere decir rescate, mis hermanos, para el rescate de las transgresiones o violaciones de la ley, ¿no? Que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Para todos los llamados, mis hermanos. El perdón de nuestros pecados es gracias a que Cristo satisfizo la ira de Dios. Él asumió el castigo en nuestro lugar en la cruz, mis hermanos. Las predicaciones dulces de nuestro tiempo muchas veces evitan frases como satisfacer la ira de Dios, o Dios castigó a su Hijo por nosotros, Dios desamparó a su Hijo en la cruz, así como lo dice Marcos 15:34. Y esas son palabras de Cristo estando en la cruz, que dice, y a la hora novena Jesús exclamó con fuerte voz, Eloí, Eloí, lema sabactaní, que traducido significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios abandonó a su Hijo en la cruz por nosotros. Presentar un Dios de amor sin revelar al pecador la ira justa del mismo Dios santo sobre él, es decirle una media verdad. Estas palabras a medias, mis hermanos, no salvan, ya que no presentan la totalidad del Evangelio ni su verdad de fondo. Si al hombre no se le dice la verdad acerca de su pecado, entonces, ¿para qué va a necesitar un Salvador? A lo sumo, necesitaría un guía espiritual que le resuelva sus problemas, ¿sí? Y eso sería suficiente para ese hombre. Pero la Biblia dice que Jesús se hizo maldición por nosotros, mis hermanos. Sí, como lo dice Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley,
maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Y esas son palabras fuertes que no podemos ignorar, mis hermanos. ¿Sí? El verdadero perdón ocurre cuando un pecador reconoce que está bajo la ira de Dios, pero cree que Cristo ocupó su lugar en la cruz recibiendo dicho castigo. ¿Sí? Una de las funciones del Espíritu Santo es ¿qué? Es convencer al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. ¿Sí? Juan 16, 7 al 8. Juan 16, 7 al 8. Dice, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se los enviaré. Y cuando Él venga, ¿qué va a hacer? Convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No podemos hacer dulcita esta verdad, mis hermanos. Somos pecadores que necesitan un Salvador. De lo contrario, estamos sujetos a la ira de Dios. ¿Sí? Todo aquel que no se arrepiente y venga en fe a la obra del Hijo de Dios en la cruz de salvación, no va a ser salvo. Así de sencillo. ¿Sí? Así de sencillo. Mis amados hermanos, el no presentar estos aspectos del Evangelio es una deshonra primeramente para el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque omitimos su función. ¿Cuál es su función? Es convencer al mundo de pecado, justicia y juicio. ¿Sí? Omitimos la verdad del sacrificio del Hijo en la cruz y omitimos la justa ira de Dios sobre el pecado. Y además es una clara rebeldía en contra de las Escrituras que son inspiradas por Dios. Vamos a regresar a 1 Juan 2:2. Dice al final del versículo, y no solo por los nuestros, dice, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y cuando dice no solo por los nuestros, Juan se está refiriendo a aquellos creyentes o a la iglesia que recibió esta carta directamente en ese tiempo. Pero también vean que dice, sino también por los del mundo entero. Y en muchos versículos de la Biblia se menciona que Cristo murió por el mundo, ¿sí? Pero darles un ejemplo, todo el mundo, yo le puedo decir una cosa. Aquí a todo el mundo le gusta el café. ¿Sí? A varios, ¿verdad? Digamos que este es el todo el mundo. No estoy diciendo a todo el mundo que ha existido, que va a existir alguna vez y que habita en la tierra. Yo no estoy diciendo eso. Me estoy refiriendo aquí a todo el mundo. ¿Sí? Entonces, cuando en este pasaje nos dice el mundo entero, se está refiriendo a la totalidad de aquellos que han sido llamados y escogidos por el Padre antes de la fundación del mundo, que han sido dados a Cristo y los cuales vienen de toda nación, raza, tribu a lo largo de los tiempos. Por ellos murió Cristo. Ninguna gota de la sangre de Cristo fue derramada en vano. Toda fue dada por los elegidos. ¿Sí? Vamos a 1 Juan 2:3. 1 Juan 2:3. Y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer. ¿Qué? Si guardamos sus mandamientos. Aquí no es a lo que a mí me place hacer o lo que pienso que yo quiero. Que lo que pienso que Dios quiere de mí. No, aquí es a lo que la Biblia dice, mis hermanos. ¿Qué nos va a desempatar aquí? Sus mandamientos. No es que yo diga, no, es que mire, fíjese que no, es que hoy no quiero ir a la iglesia, yo no me siento. Dios sabe que lo amo. Eso es una gran mentira, mis hermanos. Porque hay un mandamiento en la Biblia que dice, no os dejéis de congregar. ¿Sí? No es no dice, miren, si quieren se congregan o no. No, dice, no dejen de congregarse. ¿Sí? Es un mandamiento. Entonces, si yo digo que amo a Dios, ¿qué es lo que tiene que pasar? Tengo que guardar sus mandamientos. Y Jesús mismo lo dice, mis hermanos. Jesús mismo lo dice directamente. El que me ama, ¿qué dice? ¿Alguien se sabe ese versículo? Guarde mis mandamientos. ¿Sí? En 1 Juan se nos presentan dos pruebas externas que nos demuestran la salvación, mis hermanos. ¿Sí? Primeramente una doctrinal y otra una prueba moral. La prueba doctrinal consiste en confesar una visión correcta de Cristo y del pecado. ¿Sí? Una visión correcta de Cristo y del pecado. Ya vimos que Dios es luz, que Dios está en luz y que si nosotros decimos que tenemos comunión con Él,
¿Cómo debe ser nuestro actuar? En luz. Que si hemos pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. O sea, tenemos que confesarlo primeramente y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, y la prueba moral consiste en la obediencia y el amor práctico de Dios. ¿Sí? Entonces, que lo vamos a estudiar del versículo 7 al 11, sí, no lo vamos a estudiar pero digamos que hay una prueba de obediencia a la palabra de Dios. Pero aquí, ¿qué nos está diciendo Cristo? Nos está diciendo, guarden mis mandamientos. Nos lo está diciendo a través de Juan, pero son las mismas palabras que Cristo dijo en los evangelios. ¿Sí? La obediencia es la evidencia externa y visible de la salvación. ¿La obediencia a qué, mis hermanos? La obediencia a su palabra. ¿Sí? Los falsos maestros en la iglesia que estaban infectando la iglesia de ese entonces no obedecían los mandatos de Dios y esta fue la demostración de que no eran salvos. ¿Sí? ¿Por qué le dice Lucas 6:46? En Lucas 6:46, mire lo que Jesús dice. Porque ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo. No nos mintamos, hermanos. Si decimos que amamos a Dios, o sea, no hay otra. Es seguir sus mandamientos. ¿Sí? O sea, no es a lo que yo pienso que Dios quiere de mí, no. Es a lo que su palabra dice que quiere de mí. ¿Sí? Aquellos que en verdad han sido iluminados, que han venido a conocer a Dios, entonces deben de reflejar una vida que obedezca a su palabra. Pero ¿qué nos dijo Pablo en Colosenses? Esa palabra tiene que habitar, ¿cómo? ¿Poco? No, abundantemente en nosotros. ¿Sí? La repetición de estas palabras, mis hermanos, recalca el hecho de que quienes de verdad han nacido de nuevo, lo demuestran con el hábito de ser obedientes a la palabra de Dios. La obediencia resulta en una seguridad para la salvación, mis hermanos. ¿Sí? Es una seguridad para nuestra salvación. Aquí Juan usa la palabra mandamientos, que son los mandatos de fe, de amor y obediencia. Fíjense que Juan nunca usa la palabra ley para expresar la regla de obediencia cristiana. ¿Sí? Usa mandamientos. 2:4 dice, el que dice yo le he llegado a conocer, 1 de Juan 2:4, el que dice yo le he llegado a conocer, ¿a quién? A Dios, ¿no? Y no guarda sus mandamientos, ¿qué es? Es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Es así de sencillo, mis hermanos. Si usted no guarda los mandamientos de Dios, usted no puede decir, yo amo a Dios, pero es que me cuesta. No. Y cuando decimos me cuesta, ¿sabe qué? Arrepiéntase de su pecado. ¿Sí? No hay excusa, mis hermanos, en el cristianismo. No hay excusa. Somos pecadores, necesitamos arrepentirnos. Necesitamos venir en fe al perdón que Cristo nos ha otorgado y necesitamos guardar sus mandamientos. Y para guardar sus mandamientos, ¿qué hay que hacer? Hay que leer la palabra, hay que tener una vida de oración, hay que dejar que el Espíritu Santo me revele esto. Si yo no entiendo la palabra, le pido al Espíritu Santo que me la revele. Sí, estudio, veo comentarios, etcétera. Trato de yo entender la palabra y entonces vamos a reflejar una vida que anda en luz. Versículo 5, pero el que guarda su palabra, fíjense bien que aquí cambió de mandamientos a palabra, ¿sí? Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice en otro pasaje de la Biblia? Que nosotros no podemos decir que le amamos a Dios sin que Él no nos haya amado a nosotros primero, ¿sí? Le amamos a Dios porque Él nos ha amado a nosotros primero. ¿Sí? Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios y en esto sabemos que estamos en él. ¿Ven cómo Juan está haciendo estas comprobaciones para que sepamos si realmente somos salvos? ¿Sí? El que guarda su palabra es aquel que guarda sus mandamientos. El amor aquí responde al conocimiento, ¿sí? En 1 de Juan 2:3 que leíamos anteriormente, porque guardamos sus mandamientos. En la misma proporción en que amamos a Dios. Si usted dice que ama a Dios, en la misma proporción que le ama, va a guardar sus mandamientos. ¿Sí?
Y en esa misma proporción es como le conocemos. ¿Cómo le conocemos, mis hermanos? Si no es a través de la palabra. ¿De dónde viene la fe? ¿Viene por el oír qué? O sea que sin palabra no hay fe, ¿verdad? No se puede. No puede decir yo creo en Dios, hermano, yo creo en Dios, pero no ha tocado nunca su Biblia. No puede decir eso. No se puede, mis hermanos. O sea, lo dice Juan, no lo digo yo. ¿Sí? En esto sabemos, nuestro progreso hacia el ideal del amor y obediencia son perfeccionados mediante una comunión con el Señor a través de su estudio de su palabra, a través de una vida en oración y a través del Espíritu Santo, ¿sí? No se puede de otra manera. Versículo 6, el que dice que permanece, ahora habla acerca de permanecer. Ya no habla de guardar su palabra, habla de permanecer. ¿Qué es permanecer? Es estar constantemente, ¿sí? Estar habitando, estar constantemente haciendo algo, ¿sí? El que dice permanecer en Él debe andar como Él anduvo, ¿sí? ¿Y cómo anduvo Él? Cumpliendo la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Lo que su Padre le había dicho que cumpliera, eso lo cumplió. Entonces, ¿cómo debemos de andar nosotros? Como Él anduvo. ¿Y cómo Él anduvo? Cumpliendo la ley de Dios, sus mandamientos, ¿sí? No hay otra manera, mis hermanos. Aquí es 1 más 1. ¿Sí? Entonces, aquí vemos la evolución de palabras que es muy interesante resaltar, mis hermanos. En 1 de Juan 2.3, ¿qué dice? 1 de Juan 2.3, ¿qué dice? En esto sabemos que le conocemos. Miren las palabras, conocemos. En Juan versículo 5, ¿qué dice? El que guarda su palabra verdaderamente es el amor de Dios. Y en esto sabemos que estamos en Él. Primero habla de conocerle y de ahí habla acerca de la comprobación de cómo sabemos de que estamos en Él. Y en versículo 6, ¿qué dice? Permanecer. Conocer. Entonces las palabras claves ahí son conocerle, estar en Él y permanecer en Él. ¿Sí? Entonces, de lo cual podemos concluir que lo básico para nuestro progreso en la vida cristiana, mis hermanos, es adquirir el conocimiento a través del estudio constante de Él, a través del estudio constante de las Escrituras, tener una comunión por medio de la oración constante y tener una constancia permanente de vivir en base a lo que Él rige en su palabra. ¿Sí? Eso es, mis hermanos. No hay otra, no hay a dónde perderse. No podemos decir que le conocemos sin leer su palabra. No podemos decir que tenemos una comunión con Él si no tenemos una vida de oración. Y no podemos decir que permanecemos en Él si nuestra vida no lo refleja. Son preguntas que usted se tiene que hacer usted sinceramente si lo está haciendo. Y si usted necesita arrepentirse de su pecado, Él es fiel y justo para perdonarle y limpiarle de toda maldad. Y lo puede hacer usted inmediatamente. ¿Sí? Y regresar al camino que su palabra establece que debemos de seguir. No la que yo pienso o creo que debo de seguir, es la que su palabra dice que debo de seguir. Oremos, mis hermanos. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias, Señor, por estas verdades que nos has revelado esta mañana. Señor, nos arrepentimos de nuestro pecado, nos arrepentimos de no vivir vidas que reflejen tu palabra, Señor, que reflejen lo que tú quieres para nosotros. Ayúdanos, Espíritu Santo, a que podamos cambiar. Cámbianos, renuévanos, Señor. Que tu palabra nos renueve cada mañana, en cada momento. Permítanos tener una relación contigo a través de la oración, Señor. Y permítenos seguir tus mandamientos, Señor. Guardarlos y ponerlos por práctica. Que no seamos oyentes nada más, Señor, sino que seamos hacedores de tu palabra. Te bendecimos, Padre. Gracias por esta palabra, Señor, que nos ha compartido este día. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.